Los antiguos textos indios mencionan carros bellamente decorados o incluso palacios enteros llamados vimanas que podían despegar y, en cuestión de segundos, volar tan lejos como al espacio. Algunos creen que estos vimanas solo existían en la mitología india, pero también es posible que estuvieran basados en una tecnología real que se ha perdido a lo largo de los siglos. Según los Vedas, textos religiosos antiguos de la India, existía el elefante vimana con varios motores y muchos otros tipos nombrados en honor a animales y aves. Había uno para viajar localmente, uno para visitar diferentes países y otro para ir a la Luna y a varios planetas. Podían alcanzar gran velocidad. Un vimana tenía el superpoder de la invisibilidad. Otro tenía forma de esfera y fue construido sobre los vientos producidos por Mercurio. Se decía que este vimana generaba un rayo enorme como el sol y producía un ruido como el trueno de la tormenta. Todos los vimanas eran irrompibles y perfectos para ataques contra los enemigos. Para operar un vimana, tenías que saber muchas cosas, como los pilotos de aviones actuales. En total son 32 secretos, que abarcan la estructura de la aeronave y los secretos del despegue y las maniobras sin estrellarse. También se esperaba que el piloto supiera cómo ser visto y no visto, cómo ocultarse, cómo ser rápido, cómo gestionar contracciones y expansiones y muchos otros trucos. Para esconder la máquina voladora de los enemigos, se instruía al piloto para que se moviera a la octava capa atmosférica sobre la Tierra y usara el poder de los rayos solares oscuros. Esta instrucción podría sonar un poco extraña, pero había otras, más realistas, que todavía tienen sentido en la aeronáutica moderna. Existen secciones de textos antiguos sobre los vimanas que se centran en detalles como rutas de vuelo, entrenamiento, navegación e incluso ropa adecuada para los pilotos y comida recomendada para vuelos largos. También había muchos detalles técnicos sobre el uso de metales que absorbieran calor y los puntos de fusión. Los defensores de la teoría de que los vimanas eran más que mitos están seguros de que los antiguos indios no entrarían en todos estos detalles solo para contar una historia bonita. Así que los palacios voladores podrían haber sido reales y muy adelantados a su tiempo, al igual que muchos otros grandes inventos indios. De regreso al siglo VI a.C., un médico indio llamado Sushruta básicamente escribió la guía original de medicina y cirugía. Incluso lo llamaron el padre de la cirugía por su trabajo. Sushruta detalló cientos de plantas medicinales y describió procedimientos quirúrgicos complejos. Proporcionó instrucciones para la reconstrucción de narices y trasplantes de piel de una parte del cuerpo a otra. El método original de rinoplastia, que consistía en tomar un trozo de piel de la frente para reconstruir la nariz, todavía se utiliza hoy en día. Pero en aquel entonces tenía un propósito ligeramente diferente al de sorprender a tus seguidores en las redes sociales. Esas operaciones de nariz ayudaban a las personas que perdían su nariz como castigo por delitos o en peleas. Tienes que agradecerle a un antiguo prodigio matemático indio, Aryabhata, por la invención del cero. Puede que no parezca gran cosa, pero sin él no tendríamos sistema binario ni computadoras. Antes del siglo V de la era actual, la gente solo utilizaba algún tipo de signo para indicar nada. La invención facilitó enormemente la suma, la resta y otras operaciones matemáticas. Puedes ver el cero más antiguo que existe tallado en la pared de un templo de Gwalior, India. La civilización del Valle del Indo usaba reglas en el 1500 a.C. e incluso antes. Hechas de marfil, estas reglas fueron encontradas durante excavaciones en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de India. Eran ampliamente utilizadas en la arquitectura con notable precisión. Tenían unidades que correspondían a poco más de 3 centímetros y estaban marcadas con subdivisiones muy precisas. La siguiente invención es más un concepto que un objeto físico. La estandarización consiste en establecer reglas basadas en un grupo de personas, cosas o intereses. Una de sus aplicaciones geniales a las que todos nos hemos acostumbrado son los pesos estandarizados. Ya sea que estés usando libras o kilogramos, necesitas estas medidas universales para el peso, ¿verdad? Por esto, debemos un gran agradecimiento a los comerciantes de la civilización del Valle del Indo que vivieron hace unos 4000 años. Medían todo, desde granos de alimentos hasta lujosos bienes utilizando estos pesos estandarizados. Y sus pesos funcionaban con sistemas matemáticos decimales y binarios. No contaban con equipos de alta tecnología, pero lograban una precisión notable utilizando cálculos complejos e incluso arena.
Su arte de estandarización llegó a Persia y Asia Central y se convirtió en el estándar global para la medición de pesos. Si el yoga es tu ejercicio preferido, definitivamente tienes una razón personal para apreciar a los antiguos genios indios. Hace más de 5.000 años, durante el dominio de la civilización del Indo-Sarasvati en el norte de la India, el yoga se mencionó por primera vez en los Vedas. El yoga fue refinado y moldeado a lo largo de los siglos hasta convertirse en una enseñanza gigantesca con más de 200 escritos sagrados dedicados a este camino para obtener la iluminación. Al comienzo de la era actual, el yoga tomó una nueva dirección gracias a un escritor hindú, Patanjali, que estableció un sistema de yoga en su texto, los Yoga Sutras. Se convirtió en un método de rejuvenecimiento total del cuerpo, una práctica que prolonga la vida con posturas que aún se realizan en el tapete hoy en día. El yoga llegó al mundo occidental recién en el siglo XIX y se popularizó rápidamente. El ajedrez, el juego favorito de los intelectuales de todos los tiempos, también es una invención india. Su antecesor se llamaba Chaturanga y era un juego de estrategia de tablero que comenzó a ganar popularidad alrededor de 3.000 años antes de la era actual. Esta versión india temprana del ajedrez se jugaba con 4 personas, no 2, y tenía 64 casillas. Cada jugador tenía 8 piezas, que iban desde peones hasta reyes, alfiles y caballos. Y no había un dado estándar de 6 caras. Utilizaban uno oblongo. Los jugadores que competían eran en realidad aliados y formaban 2 equipos según la dirección en la que se sentaban. El ajedrez que conocemos y amamos hoy en día fue mencionado por primera vez en la literatura antigua india en una leyenda. Decía que la esposa de un villano llamado Ravana lo había inventado para divertirlo. La palabra shampoo proviene del término hindi que significa calmar o amasar. La sustancia fue inventada en India en 1762 y se utilizaba originalmente para masajes en la cabeza, de ahí el nombre. El primer shampoo estaba compuesto por aceites y hierbas naturales. Los comerciantes británicos se enamoraron de la idea y la llevaron a Inglaterra. Pasaron años para que el aceite de masaje para la cabeza original evolucionara hasta convertirse en el shampoo tal como lo conocemos hoy en día, pero sigue siendo un invento indio. A diferencia de los antiguos griegos, que vestían pieles de animales, los indios comenzaron a cultivar algodón en los siglos V y IV antes de la era actual. Utilizaban hilos de algodón para producir telas que pronto se convirtieron en un gran éxito en el Mediterráneo y más allá. El yute y la lana también tienen sus orígenes en India. El cachemir, la más fina y exclusiva variedad de lana, en realidad proviene de la región de Cachemira en India. Los botones que están orgullosamente en tu cardigan de cachemir también tienen orígenes antiguos en India. Hace unos 5.000 años, la civilización del Valle del Indo comenzó a cortar caparazones marinos en formas geométricas con pequeños agujeros. Al principio solo eran decoraciones, pero luego la gente empezó a usarlos para abrochar la ropa. Cuando piensas en los pioneros de la comunicación por radio, el nombre de Marconi suele robarse la atención. Recibió un premio Nobel de Física en 1909 por su trabajo innovador. Pero hay un héroe no reconocido en el ámbito de las ondas de radio, y su nombre es Sir Jagdish Chandra Bose. Él reveló secretos sobre las ondas de comunicación por radio allá por 1895. Lanzó una onda electromagnética a través de 23 metros en el ayuntamiento de Calcuta. Logró que atravesara paredes, que hiciera sonar una campana e incluso que detonara pólvora. Marconi se inspiró en la obra de Bose, usando su invención, el cohesor de mercurio, como base para su propio radio bidireccional. Bose no patentó su genial creación, por lo que solo recibió reconocimiento un siglo más tarde. Es 1898 y participas en unas excavaciones en Saqqara. Este lugar no muy lejos del Cairo está lleno de tumbas antiguas y pirámides. Estás en plan Indiana Jones y esperas encontrar algo realmente fenomenal y hacerte famoso. Oro, manuscritos, mapas del tesoro, momias de faraones famosos. Espera, ¿un pájaro de madera? Estás muy decepcionado porque parece un juguete normal, uno viejo pero sin valor. No puedes imaginar que años más tarde alguien diría que tu pájaro era en realidad un antiguo monoplano. Así es, el artefacto, apodado el pájaro de Saqqara, está hecho de sicomoro. Tiene una envergadura de solo 18 centímetros y pesa alrededor de 40 gramos. Es un perfecto recuerdo original de Egipto, diría yo.
Tiene más de 2000 años y es bastante sencillo, sin ninguna talla de plumas u otros ornamentos intrincados. Sin embargo, tiene pico y ojos, lo que hace que parezca un halcón, el emblema de la deidad Horus. Su cola es bastante rara, ya que es cuadrada. Se ve extrañamente erguida y parece que la parte hundida era el lugar para una pieza ahora desaparecida. A los humanos nos encanta resolver un buen misterio, así que ha habido varios intentos de explicar el uso del pajarito. La primera idea, muy simple, es que era un objeto ceremonial. La segunda es que era un juguete para un niño de alguna familia acomodada. Podría haber sido una especie de boomerang, que era un objeto bastante popular en el antiguo Egipto. También existía la teoría de que el pájaro había sido utilizado como veleta. Pero esta idea ha quedado desacreditada, ya que la figura no tiene agujeros ni marcas, salvo la que se hizo en el Museo de El Cairo para fijar la pieza en un palo. Así que no había forma de colgarla en el pasado. Casi un siglo después del hallazgo del ave, el egiptólogo Khalil Mesaya propuso una nueva teoría según la cual podría haber sido un modelo de monoplano. En su opinión, al ave le faltaba una cola horizontal. Por lo demás, tenía las alas dispuestas en ángulo recto, similar al de los aviones modernos. Podría haber funcionado para generar la sustentación aerodinámica necesaria para volar. El Dr. Mesaya también afirmó que en aquella época era habitual colocar modelos en miniatura de inventos tecnológicos en las tumbas. Entonces, ¿los egipcios inventaron el avión en el año 200 a.C.? Eso haría que los hermanos Wright, considerados los inventores de la aviación, estuvieran muy disgustados, ya que recién realizaron uno de sus primeros vuelos en 1903. Solo hay una manera de saberlo con seguridad y es probar el modelo. Pero el Museo Egipcio de El Cairo no permitiría que uno de sus preciados objetos expuestos volara como un juguete. Por eso el diseñador de planeadores Martin Gregory construyó un modelo similar, esta vez de madera de balsa, y llegó a la conclusión de que incluso con la cola el avión no podría volar mucho. ¿Caso resuelto? Pues no. Esto no sonó lo suficientemente convincente para el History Channel, así que invitaron a un experto en aerodinámica para que hiciera una nueva réplica del pájaro. Él lo probó en un clima similar al que había en el antiguo Egipto, y quedó impresionado con las capacidades del pájaro aeroplano. Así que, si inventaron el prototipo de un avión en tiempos de los faraones, sería un buen ejemplo de un artefacto fuera de lugar. Es decir, un objeto que está muy por delante de su tiempo en términos de tecnología o historia. Y el pájaro de Saqqara no es el único ejemplo. En 1901, un grupo de submarinistas recuperó el mecanismo de Anticítera de un naufragio cerca de la isla griega de Anticítera. Se lo conoce como la primera computadora analógica del mundo, y su antigüedad se sitúa en torno al año 100 a.C. El mecanismo de bronce podría indicar la posición del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, así como la fase lunar, las fechas de los próximos eclipses solares e incluso la velocidad a la que la Luna se desplaza por el cielo. Nadie sabe a ciencia cierta quién lo utilizó ni cómo o dónde se fabricó, pero es evidente que es extremadamente preciso y demasiado avanzado para su época. Los primeros inodoros con cisterna del mundo se inventaron a mediados del siglo XX. Es broma. Los antiguos minoicos de la isla mediterránea de Creta y la civilización del Valle de Indo idearon al mismo tiempo este brillante invento hace unos 4000 años. La fontanería y el saneamiento estaban tan bien hechos que nadie consiguió diseñar nada mejor hasta 2000 años después. En el palacio de Cnosos se descubrió un antiguo retrete minoico. Aparentemente tenía un asiento de madera colocado sobre un túnel que dirigía el agua desde un depósito en el tejado hasta una alcantarilla subterránea. Otras variedades obtenían el agua de cántaros. Solo los más ricos podían permitirse toda esta gloria. Así que, si querías comprar una casa en aquella época, el inodoro con cisterna era un signo revelador de que estabas en el barrio de los acaudalados. Las puertas automáticas se convirtieron en un invento genial y aparentemente nuevo allá por 1931, pero la tecnología que las sustenta es en realidad mucho más antigua. Se remonta al siglo I de nuestra era. El matemático e ingeniero Herón de Alejandría ideó un sistema hidráulico para abrir y cerrar las puertas de los templos. Para ponerlo en marcha, había que encender un fuego para producir calor. Había una olla de metal bajo el fuego llena de agua hasta la mitad. El inventor conectaba la olla a unos recipientes que actuaban como pesas. Cuando el fuego ardía, el agua se desplazaba hacia los recipientes que bajaban y tiraban de las cuerdas. No era nada parecido a la puerta de un supermercado que se abre delante de ti antes de que tengas tiempo de pensar.
La puerta de Herón tardaba horas en abrirse y no había forma de detener el proceso. Por eso solo abrían las puertas una vez al día, antes de que la gente entrara al pueblo, para añadir algo de misticismo al edificio durante las ceremonias. ¡Qué espeluznante! Se cree que la primera batería de la historia se inventó en Bagdad hace unos 2000 años. Un arqueólogo alemán encontró un tarro de arcilla de forma ovalada en 1938. Los científicos aún no están seguros de para qué servía y quién lo inventó exactamente. Existe la teoría de que se utilizaba para galvanizar objetos con metales preciosos. Cuando la llenaban con un ácido débil como el vinagre, la pila producía alrededor de 1 voltio de electricidad. Otra teoría dice que era un recipiente para guardar pergaminos sagrados. ¿Te gustaría comprar lentes de contacto diseñados por el mismo Leonardo da Vinci? En 1508 inventó unos lentes de cristal con un embudo de un lado. Se suponía que tenías que ponértelos y meter agua dentro para mejorar tu visión. Suena un poco incómodo, ¿verdad? Pero alrededor de un siglo después, el científico francés René Descartes decidió mejorar la idea y hacer que la córnea entrara en contacto con las lentes. De allí surgió el nombre de lentes de contacto. El tubo de cristal lleno de líquido ayudaba a mejorar la visión, pero parpadear era tristemente imposible. 2 siglos y medio más tarde, las nuevas tecnologías de la industria del vidrio les permitieron a los científicos diseñar lentes de contacto que encajaban en el ojo y permitían parpadear. Sin embargo, estas lentes eran de vidrio soplado y no dejaban respirar al ojo. Unos 50 años más tarde, las lentes de contacto pasaron a ser de plástico, ligeras, irrompibles y resistentes a los arañazos, pero seguían cubriendo todo el ojo. Y entonces, en 1948, un técnico óptico inglés, Kevin Touhey, lijó accidentalmente una lente de plástico y descubrió que podía seguir en su sitio aunque solo cubrieran la córnea. Imagina que vives en Londres del siglo XIX y necesitas enviar un mensaje a Nueva York. Bien, pues habría tardado unos 10 días en llegar por barco. Así que cuando el tiempo de entrega pasó de días a horas en 1858, fue una auténtica sensación. El primer mensaje lo envió la mismísima reina Victoria. Todo fue posible gracias a un cable telegráfico transatlántico que corría bajo el océano. Lamentablemente, el nuevo y genial invento solo duró unas semanas. Tuvieron que pasar años para que volviera a funcionar. Es de noche y estás a punto de entrar en la última morada del faraón Tutankamón. No llevas una antorcha, pero al menos has venido con una linterna. Bajas varios escalones y observas las paredes repletas de jeroglíficos. Hay un escrito que parece un conjuro. Quien se lleve algo de este lugar estará condenado de por vida. Aunque no te lo tomes muy en serio, un escalofrío recorre tu cuerpo. Encuentras una enorme puerta de piedra. ¿Será una trampa? Consigues abrirla, pero no, solo es una cámara vacía. Miras el mapa y parece que vas en la dirección correcta. Al cabo de unas horas, te das cuenta de que estás atrapado en un laberinto. Intentas volver sobre tus pasos, pero ya no encuentras la puerta por la que has venido. Ya está, piensas para tus adentros. Has caído en la trampa del faraón. Y lo peor es que no tienes nada para comer. Ok, todos hemos visto películas de Hollywood en las que el protagonista explora ruinas antiguas y se enfrenta a trampas muy peligrosas, ¿verdad? Nos han contado que la realeza egipcia protegía sus últimos lugares de descanso con escorpiones y serpientes venenosas, puertas que te atrapan de por vida y gigantescas rocas rodantes que aplastan a cualquiera que se cruce en su camino. La cuestión es, ¿existieron estas trampas en realidad? Bueno, lamento ser yo quien te lo diga, pero todo esto es ficción. Semejante tecnología era demasiado compleja para las civilizaciones antiguas. Eso no quiere decir, sin embargo, que no hubiera trampas en absoluto. Los egipcios y los mayas, por ejemplo, son famosos por haber construido monumentos enteros dedicados a los difuntos. Estas estructuras reflejaban la posición que ocupaba esa persona en la sociedad. Así, para quienes eran realmente importantes, los VIP de su época, se construían enormes monumentos que preservaban su cuerpo durante toda la eternidad. Algunas de estas civilizaciones creían que la vida continuaba en el más allá. Por ese motivo, se enterraba a las personas junto con muchas de las pertenencias que había tenido durante su vida. Si era alguien de mucho dinero y poder, entonces su tumba estaba llena de riquezas y oro. Ahora, imagina que vives en el antiguo Egipto. Sabes exactamente dónde se encuentra la tumba del faraón y has escuchado rumores sobre la cantidad de riquezas que se llevó con él a su última morada. Toda una tentación, ¿no es así? Estamos hablando de grandes habitaciones llenas del suelo al techo de artefactos dorados, joyas e incluso dinero. ¿Quién podría resistirse a husmear allí? Como no había guardias que custodiaran la entrada de las tumbas, los egipcios debieron ser creativos para proteger sus riquezas.
Estas antiguas civilizaciones inventaron algunas trampas que eran bastante efectivas. Una muy común consistía en construir habitaciones vacías dentro del monumento para confundir a los ladrones. Veamos como ejemplo la última morada de Amenhotep III. Fue construida en la ciudad de Luxor, en un lugar también conocido como el Valle Occidental de los Reyes. 2 ingenieros franceses descubrieron la tumba entre 1905 y 1914. La estructura es enorme y tiene más de 10 cámaras, conectadas por largos pasillos y empinadas escaleras. La cámara del rey es la más oculta, y si un intruso pretende encontrarla, pues antes tendrá que entrar a un montón de salas vacías. Otros faraones trataron de proteger sus riquezas colocando dentro de sus tumbas falsos suelos que ocultaban fosas de hasta 6 metros de profundidad. De este modo, un visitante desprevenido e indeseado podría terminar dentro de un profundo agujero. Además de estos suelos, los faraones mandaban a construir pasillos laberínticos y muros falsos. Gracias a estas trampas, los ladrones podían demorarse horas en encontrar la verdadera cámara del faraón. En cuanto a las fosas con serpientes venenosas, si había algún reptil en el interior de estos monumentos, probablemente haya entrado por su cuenta. Y lo más probable es que no permaneciera allí mucho tiempo. No hay forma de que las serpientes sobrevivan años y años sin comida dentro de estas fosas. Así que sí, solo es otra ficción de Hollywood. Y si estas trampas te parecen aburridas, los arqueólogos encontraron algo muy interesante en la última morada de la Reina Roja de Palenque, en México. Palenque fue una de las ciudades mayas más poderosas del México precolombino, y se creía que la Reina Roja era la abuela del último rey maya, sin duda una persona de gran importancia para el imperio. En su honor, se construyó un enorme monumento para guardar su cuerpo tras su muerte. El descubrimiento de la tumba en sí ya fue emocionante. Los arqueólogos lo encontraron al excavar en el lugar en 1994. Lo primero que vieron fue una habitación con una puerta oculta. Cuando la abrieron, descubrieron un largo pasillo. Finalmente, al final de este pasillo estaba la cámara de la reina. El equipo de arqueólogos estaba más que emocionado al desenterrar esta cámara con la momia de la propia reina aún en su interior. Estaba acompañada de perlas, joyas y costosas piedras. Pero a medida que el equipo exploraba los restos, se topó con algo bastante extraño. La habitación estaba llena de un polvo rojo. Los investigadores sabían que el color rojo era importante para el pueblo maya. Muchas de sus ropas y sus edificios estaban decorados con este tono, pero no entendían por qué la reina estaba enterrada con esta sustancia roja desconocida. Después de llevarse una muestra para analizarla, descubrieron que el polvo rojo era cinabrio, un mineral muy peligroso. Este polvo, cuando se inhala, puede causar graves daños a la salud. El equipo llegó a la conclusión de que solo podía tratarse de una trampa para quien intentara llevarse las riquezas de la reina. Bueno, puede que los polvos peligrosos hayan sido las trampas más letales que hemos visto hasta ahora, pero quizá la forma más barata de mantener alejados a los visitantes indeseados era esparcir hechizos escritos por toda la tumba. Tal vez hoy en día nos causen gracia, pero en aquella época eran más o menos eficaces. Por lo general, los hechizos le aseguraban a quien se llevara algo del lugar que correría una suerte trágica. Algunos conjuros profetizaban que los ladrones perderían sus casas en grandes incendios o en terribles inundaciones. Otros maldecían a los intrusos con problemas de salud incurables y terroríficos. Pero, por desgracia, nada detenía a los saqueadores de tumbas. Algunos aseguraban que estos hechizos tenían un efecto real. Un caso famoso fue el del egiptólogo británico Howard Carter, responsable de desenterrar el lugar de descanso del faraón Tutankamón en la década de 1920. Luego de meses de excavaciones infructuosas, Carter descubrió la existencia de la tumba por casualidad. Encontró la entrada a una escalera justo debajo del suelo donde había estado trabajando todos esos meses. Con la ayuda de un equipo, despejó los montones de arena que bloqueaban la escalera y descubrió una puerta. La puerta tenía tallados varios símbolos reales y Carter supo de inmediato que alguien muy importante estaba enterrado allí. Y de hecho, acertó. Con un cincel hizo un agujero en la esquina superior izquierda de la puerta e iluminó el interior con la ayuda de una vela. No podía creer lo que estaba viendo, el reflejo de varios objetos dorados y joyas que se agolpaban en la cámara ante él. Carter acababa de descubrir la última morada de Tutankamón, escondida durante casi 3000 años. Pero la historia no terminó aquí. Este descubrimiento vino acompañado de una serie de desafortunados acontecimientos que llevaron a muchos a pensar que los hechizos del faraón habían surtido efecto. El propio Carter falleció misteriosamente pocos años después, y algunos de sus ayudantes perdieron sus casas en inundaciones, tal como amenazaban los conjuros. Hay quienes dicen que se trata solo de una coincidencia, ya que no hay pruebas reales de que estas cosas estén conectadas. Bueno, ¿qué opinas? ¿Piensas que los hechizos del faraón son verdaderos?
El 30 de octubre de 1759, los habitantes de Oriente Medio se despertaron bruscamente por un terremoto. Aparecieron grietas en las paredes de sus casas. Los techos comenzaron a derrumbarse. La gente salió corriendo y se reunió en áreas abiertas, pero debido a las fuertes sacudidas seguían perdiendo el equilibrio y cayendo. Un mes después hubo otro terremoto, pero resultó ser aún más fuerte. Los árboles se partieron, las casas se derrumbaron, aparecieron profundas grietas en el suelo. El desastre duró 2 minutos. Los oasis, las carreteras y las ciudades fueron destruidos. Increíblemente, los edificios antiguos de Baalbek resistieron los terremotos. Algunos historiadores afirman que este majestuoso y misterioso lugar fue construido durante el Imperio Romano, pero muchos investigadores no están de acuerdo. Sea cual sea la verdad, la ciudad es uno de los principales fenómenos arqueológicos de la humanidad. El edificio más asombroso de Baalbek es el Templo de Júpiter. Los habitantes del Imperio Romano creían que Júpiter tenía poder sobre los rayos y los truenos. El edificio parecía una plataforma con 54 columnas. Un techo macizo descansaba sobre estas columnas. Hoy en día solo puedes ver 6 columnas de 2 metros de alto. Cada una de ellas consta de 3 secciones y se asemeja a un lápiz. Los núcleos de estos lápices estaban hechos de plomo. Esto hizo que las columnas fueran excepcionalmente fuertes. Cada uno de estos trozos de piedra pesaba unas increíbles 80 toneladas. Ese es el peso de 35 SUV Ford Explorer. Mira, este es el bloque más grande de la Gran Pirámide de Giza, pero comparado con los bloques de Baalbek ni siquiera se le acerca. Se conservó la base debajo del templo de Júpiter. Así es como los especialistas descubrieron que consistía en unas 25 piedras monolíticas que pesaban 450 toneladas cada una. Significa que los bloques de Baalbek pesan casi 4 veces más que los bloques de Egipto. Hay 3 bloques de piedra caliza más grandes en la base, pesan 800 toneladas cada uno. Esto es más del doble del peso de un avión Boeing 747. Los constructores antiguos debieron haber tenido dificultades para tallar gigantes como estos en un trozo de piedra, y después de eso también tuvieron que llevarlos al sitio de construcción y levantarlos a una altura significativa. Repetir esta logística probablemente resultaría una pesadilla para los constructores actuales. Para hacer esta cantidad de trabajo necesitarían equipos modernos, pero los constructores de Baalbek no tenían camiones, grúas con sierras circulares ni electricidad. ¿Cómo se las arreglaron los constructores del pasado para hacer esto? Los científicos tienen una teoría que incluye cuerdas, cabestrantes y sistemas de palanca. Naturalmente, los científicos del pasado hicieron todos los dispositivos de madera a unos 900 metros de distancia de las ruinas del complejo del templo. Hay una cantera. Los arqueólogos suponen que ahí es donde se sacaron las piedras para la construcción. Ahí encontraron un bloque de piedra caliza. Parecía demasiado grande incluso para este increíble lugar. El monolito recibió el nombre de Piedra del Sur. Tenía 20 metros de largo y 4 metros de ancho. Los antiguos constructores no tuvieron tiempo de separarlo completamente de su roca madre. Un grupo de científicos de Austria estimó que este trozo de piedra caliza pesaba más de 1000 toneladas. Eso es como 3 aviones Boeing o 160 elefantes africanos. Había otra sorpresa esperando a los arqueólogos cerca de la Piedra del Sur. Fue un segundo monolito que pesa más de 1200 toneladas, pero los antiguos constructores no se detuvieron en eso. Continuaron trabajando. En 2014, en la misma cantera, arqueólogos alemanes desenterraron un bloque que pesaba 1650 toneladas. Nadie ha descubierto todavía por qué la gente del pasado necesitaba un pedazo de piedra que pesaba tanto como 125 autobuses escolares. Tampoco está claro cómo iban a mover a este gigante y por qué no terminaron el trabajo. En cualquier caso, este tercer monolito es la pieza de piedra procesada más grande de la historia de la humanidad. Hay más preguntas que respuestas. Algunos investigadores creen que las personas del pasado tenían equipos de alta tecnología. Otros no lo creen, pero están ansiosos por comprender cómo los constructores lograron mover esas piedras. Hay una gran cantidad de edificios y artefactos antiguos en el planeta. Muchos de ellos hacen que los investigadores se rasquen la cabeza. Cerca de la pirámide de Djoser, en Egipto, los arqueólogos han encontrado una red de túneles. Este lugar se llama Serapeum.
Contiene 24 sarcófagos que pesan entre 70 y 100 toneladas. Las cajas gigantes están talladas en una sola pieza de granito y cubiertas con pesadas tapas. Los sarcófagos son perfectamente simétricos. Al tacto, sus paredes son tan lisas como el cristal. Incluso con el nivel actual de tecnología, esto es muy difícil de hacer, pero los antiguos egipcios lograron esta hazaña. La copa Licurgo es un artefacto invaluable y un ejemplo de nanotecnología antigua. Está hecho de vidrio que puede cambiar de color. Si colocas una fuente de luz frente a la taza, se vuelve verde. Si la luz está detrás de la copa, se vuelve rojo oscuro. En este caso, la figura del rey griego Licurgo se vuelve violeta pálido. Los científicos entendieron cómo funcionaba este cambio de color solo a fines del siglo XX. A través de microscopios, vieron nanopartículas de plata, oro y cobre. Se habían agregado a la matriz de vidrio. Gracias a esto se puede observar un cambio de color llamado dicroísmo. Curiosamente, el oro y la plata se convirtieron en un polvo fino. Es casi imposible hacer esto por accidente. Lo más probable es que antiguos expertos supieran con certeza lo que estaban haciendo. Bolivia tiene un lugar curioso llamado Pumapunku. Parece como si un antiguo gigante jugara ahí con un enorme juego de construcción y después del juego se olvidara de volver a poner las piezas en la caja. Pero sabemos que no existen los gigantes y los enormes bloques de piedra fueron tallados por antiguos constructores hace más de 1500 años. Algunas de las rocas pesan 100 toneladas. Los bloques se llevaron a una altitud de casi 4000 metros sobre el nivel del mar desde la cantera a 97 kilómetros de distancia del sitio de construcción. No hay bosque en esa zona. Esto significa que los constructores no pudieron usar árboles para hacer rodillos de madera. El monumento pertenece a la civilización inca. Los científicos están seguros de que no sabían nada sobre la rueda. En 1992, los habitantes de un pueblo chino decidieron drenar un estanque. Sus antepasados lo habían estado usando para lavar ropa y pescar durante cientos de años. Estuvieron bombeando el agua durante 17 días. En el fondo del embalse hicieron un descubrimiento inesperado. Los aldeanos vieron una entrada a una cueva que descendía a una profundidad de 30 metros. El increíble hallazgo se llamó Cuevas Longyu. Constructores desconocidos excavaron 30.000 metros cuadrados de galerías. Hay habitaciones separadas, puentes, piscinas y columnas que sostienen el techo. Las paredes de la cueva están cubiertas con extrañas líneas y patrones tallados. Los científicos no han encontrado ninguna información sobre quiénes construyeron las cuevas y por qué lo hicieron. La tecnología de la construcción también sigue siendo un misterio. Antonio Stradivari vivió en Italia en el siglo XVIII. Creó instrumentos musicales. Más de 600 de sus obras han sobrevivido hasta nuestros días. 500 de ellas son violines. Uno de los instrumentos se vendió en una subasta por $16 millones. Los violines de este maestro suenan claros y profundos. Los investigadores no pueden entender por qué los instrumentos de Stradivarius producen sonidos tan únicos. Quizás se trate del barniz que el maestro usó para cubrir los violines. La respuesta también puede estar en la madera de la que están hechos los instrumentos. En aquellos días, Europa tenía un clima frío. Debido a esto, la madera se volvió más densa y los instrumentos hechos con ella sonaban especialmente agradable al oído. En la ciudad india de Delhi hay un poste de 7 metros de altura. Pesa 6 toneladas y media y está hecho en un 98% de hierro forjado. El pilar de 1600 años no tiene signos de oxidación o deterioro. Los científicos creen que el monumento está muy bien conservado gracias al clima seco y la composición química del metal. Podría ser resistente a la corrosión y aún así, los investigadores no saben cómo los herreros lograron hacer un pilar de hierro que no se oxida. Parece una hazaña difícil incluso para los metalúrgicos modernos. La roca Al-Nazla está dividida en dos partes por una abertura perfectamente recta. Cada roca se encuentra sobre un pequeño pedestal. Algunas personas creen que esta es la evidencia de tecnología láser antigua, pero los geólogos creen que la división ocurrió debido al movimiento del suelo o a las vibraciones naturales que ocurrieron debajo de la roca. Este proceso provocó la aparición de la grieta. Se había ido profundizando durante miles de años y gradualmente el monumento natural tomó la forma que se puede ver hoy. Túneles, metro, sistemas subterráneos e incluso pasadizos secretos a las casas de los ricos y famosos.
¿Por qué más necesitamos túneles?, te preguntarás. Para escondernos. Muchas ciudades cuentan con túneles subterráneos e incluso con dobles subterráneos. Ahora, aclaremos algo. Esos pasajes normalmente no están conectados, contrario al rumor popular que afirma que era posible ir desde Escocia hasta Turquía a través de pasadizos subterráneos que fueron construidos hace unos 5000 años. Quiero decir, suena como una locura incluso hoy en día, así que imagina construirlo en aquel entonces. Estos túneles tienen un nombre oficial, Elchtal, y lo más probable es que hayan sido construidos en la Edad Media. Sin embargo, aún no tenemos la información exacta sobre la fecha. La mayor concentración de estos se encuentra en Baviera, Alemania, pero también hay muchos de ellos en Gran Bretaña y Francia. Los túneles Elchtal, un tipo único de pasaje subterráneo encontrado a nivel mundial, se caracterizan por sus estrechos corredores de forma ovalada y angostos puntos de estrangulamiento conocidos como schluffs o escapes. A pesar de las especulaciones, su propósito sigue siendo un misterio. Sin embargo, algunos de estos tienen chimeneas e incluso ventilaciones, lo que podría significar que eran utilizados principalmente como refugio. Datando de la Edad Media, posiblemente tan temprano como el siglo XII, los túneles Elchtal carecen de señales arqueológicas y registros históricos, por lo que no es sorprendente que existan muchos rumores sobre su uso. Algunos científicos están seguros de que eran espacios de almacenamiento, aunque su estrechez hace que esto sea poco práctico. Otra idea es que proporcionaban escondites para los agricultores durante las incursiones tribales. Sin embargo, su único punto de entrada aún genera dudas sobre su efectividad para evadir amenazas. Ahora bien, si te sientes como Indiana Jones y quieres aventurarte en esos túneles, estás de suerte. Algunas estructuras, como el Elchtal Rakoblücken en Austria, reciben a visitantes ansiosos por explorar estas enigmáticas construcciones. Sin embargo, la mayoría de ellas están cerradas al ojo público. Los orígenes de los túneles Elchtal siguen siendo en gran medida desconocidos, al igual que sus funciones reales. Y si piensas que, ¡hey!, estamos en el siglo XXI, podemos estudiar prácticamente todo, pues te equivocas. Lo que dificulta el estudio de estos sitios son sus estrechos confines. Los métodos de topografía tradicionales a menudo resultan inadecuados en espacios como estos. Para abordar este problema, los científicos utilizan un dispositivo portátil que integra una cámara RGB, un giroscopio y sensores de profundidad de alta resolución, lo que les permite capturar detalles intrincados de los túneles. También emplean técnicas modernas como la topografía 3D con la esperanza de descubrir los verdaderos orígenes y propósitos de estas construcciones. Una hipótesis incluso sugiere que podrían haber sido viviendas mal concebidas, abandonadas cuando sus deficiencias se hicieron evidentes. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta idea. Otras teorías sugieren que sirvieron para propósitos espirituales, mientras que la idea más intrigante, por decirlo de alguna forma, especula que esos túneles podrían ser vestigios de civilizaciones extraterrestres. Los expertos creen que pudieron haber sido utilizados para asuntos prácticos como graneros o escondites de saqueadores. Como no tenemos información exacta sobre quiénes y cuándo los construyeron, podría haber sido prácticamente cualquiera, hasta un perezoso. Y no estoy loca, los perezosos pueden construir túneles gigantes. Mira esto. En 2009, un agricultor en el sur de Brasil conducía su tractor por un campo de maíz cuando de repente se hundió en el suelo. Descubrió rápidamente que había perforado la parte superior de un túnel subterráneo. Cuando los investigadores fueron a indagar, encontraron un túnel de alrededor de 2 metros de altura y los mismos 2 metros de ancho, el cual se extendía aproximadamente 15 metros de largo, justo debajo de la casa del agricultor. Al mirar más de cerca, vieron profundas marcas de garras en las paredes. Esa fue la prueba de que el túnel no había sido hecho por humanos. Entonces, lo que el granjero desenterró fue un paleotúnel de megafauna, un túnel prehistórico excavado por criaturas antiguas, como los perezosos gigantes terrestres o armadillos gigantes de hace más de 10.000 años. Sé que es difícil imaginar esas bestias, pero déjame ayudarte. Imagina un hámster. Ahora, agrándalo al tamaño de un elefante. Ah, no olvides, este hámster de 4 metros de altura también podría caminar en 2 patas. Durante su época, entre hace 15 millones y 10.000 años, muchas especies de perezosos y armadillos gigantes vagaban por América, y algunos incluso excavaban túneles similares.
Hoy en día, muchos de estos pasajes están llenos de sedimentos, aunque algunos permanecen despejados, similar al descubierto por el granjero. Este hallazgo de 2009 despertó un interés significativo, lo que llevó al descubrimiento de más de 1.500 paleotúneles en el sur de Brasil. Esto la convirtió en la zona de mayor concentración de estos sitios en el mundo, pero nadie sabe exactamente por qué hay tantos allí. Aunque algunos paleotúneles existen en toda Sudamérica, no se ha encontrado ninguno en Norteamérica, lo cual es raro, dado que esos enormes perezosos recorrían todo el continente. El propósito exacto de estos grandes túneles sigue siendo un misterio, pero los científicos creen que podrían haber servido como espacios de crianza, para la regulación de la temperatura o como áreas de hibernación. Es probable que hayan sido desarrollados a lo largo de siglos conforme sucesivas generaciones de perezosos y armadillos los expandieron. Ahora, echemos un vistazo a los fugus. No son la fatal delicadeza japonesa y tampoco una ciudad de Nueva Guinea. Para verlos, tenemos que viajar al Reino Unido. Así que los fugus también son estructuras subterráneas, pero no se parecen exactamente a túneles. Son de piedra seca. Parecen como si una cueva hubiera sido decorada con piedras desde el interior. Hasta ahora, solo se han encontrado alrededor de 15, y la mayoría se ubica en Cornwall. Según estimaciones, esos túneles fueron construidos hace unos 2.400 años y todavía están en perfectas condiciones, lo cual es verdaderamente fascinante. Quiero decir, en aquellos tiempos, las personas no contaban con maquinaria avanzada y sus estructuras aún perduran. Y si te atreves a comprar un apartamento hoy, bueno, es probable que no estés muy contento con la calidad. Volviendo a nuestros fugus, no hay nada extraordinario en su supuesto propósito. Podrían haber sido usados con fines espirituales, como refugio o para almacenar alimentos. Sin embargo, la última aplicación es un poco extraña. Supongo que no es un secreto para nadie que Inglaterra es famosa por su excesiva humedad, y si quieres almacenar tus alimentos adecuadamente, debes evitarla a toda costa. De lo contrario, di bienvenido al moho y a los hongos. Sin embargo, las personas de la antigüedad no eran para nada atolondradas. De lo contrario, no habrían sobrevivido y tú y yo no estaríamos aquí hoy. Así que es posible que hayan adaptado esos fugus para almacenar solo algunos productos, aquellos que ya tenían moho natural, lo que ayudaría en la conservación de alimentos perecederos, como leche, mantequilla y queso. Pero bueno, esas son solo especulaciones. La verdadera razón por la que fueron construidos sigue siendo desconocida. Lo que hace únicos a los fugus es que son túneles que fueron construidos intencionalmente, no solo minas excavadas como las de Gales. Fueron elaboradas al cavar trincheras profundas, forrándolas con losas de piedra, cubriéndolas con losas de techo y luego rellenándolas, lo cual requería un tiempo y un esfuerzo considerables. Aún así, por más difíciles que hayan sido de construir, las ciudades alrededor del mundo a menudo están edificadas sobre elaborados sistemas de túneles, cada uno único en su ubicación. Por ejemplo, París es famosa por sus extensas canteras subterráneas, que fueron abandonadas hace años, pero que aún representan un riesgo de colapso en ciertas áreas superiores. Londres cuenta con una de las redes de túneles más grandes del mundo, entre los cuales se incluyen muchos que fueron creados específicamente para propósitos militares. En la ciudad de Nueva York hay rumores sobre túneles secretos, mientras que Los Ángeles tiene antiguos túneles de la era de la prohibición utilizados por los bares clandestinos. Muchas otras urbes también tienen su parte de túneles enigmáticos, y sorprendentemente, Florida no es una excepción. Sucedió en el año 2011, en Ybor City. Cerca de una antigua oficina de correos, una inundación dejó al descubierto algo extraño: una sección de una estructura desconocida. En aquel momento, la gente no prestó mucha atención a eso, por lo que pasaron otros 7 años antes de que se descubriera algo realmente fascinante. Este barrio histórico fue fundado en la década de 1880, pero permaneció desconocido hasta 2018, cuando se descubrió que también tenía una red de túneles ocultos. Solo lo supimos debido a trabajos de renovación. El propósito exacto, por supuesto, es desconocido. Pero la mayoría de los científicos están bastante seguros de que servían para conectar los primeros lugares de juego y el puerto de Tampa. Descubrir cuán extensa es la red de túneles es complicado. En 2018, una casa histórica en Seminole Heights reveló puertas cerradas que conducían a túneles de la década de 1920.
Un habitante local incluso afirmó haber recorrido un túnel durante 20 minutos. Los rumores sugieren que algunos túneles se conectan al río Hillsborough y a Ybor City. La investigación está en curso, pero aún no ha surgido nueva información. Antes de abordar el motivo y cómo hay pirámides en todo el mundo, hablemos de algunos ejemplos. Comenzaré con la Pirámide del Sol en Teotihuacán, México. Esta gente realmente sabía cómo construir ciudades. Su centro urbano bien planificado se extendía sobre más de 4.480 acres y contaba con varias pirámides, pero la del Sol es la más impresionante. Esta enorme pirámide fue construida hacia el año 100 después de Cristo y es una de las estructuras más grandes de su tipo en todo el hemisferio occidental. Es tan grande que alcanza los 66 metros de altura sobre el suelo. Si alguna vez te encuentras en esta antigua ciudad, no podrás no ver la Pirámide del Sol. Está justo ahí, en el lado oeste de la Calzada de los Muertos, la principal calle de norte a sur de la ciudad. Para construirla, se utilizaron alrededor de 765,000 metros de material, incluyendo un tipo especial de roca volcánica roja llamada tesontle labrado. Impresionante, ¿verdad? No sabemos mucho acerca de las personas que construyeron la Pirámide del Sol ni su propósito, pero los arqueólogos creen que alguna vez hubo un templo en su cima. Cuando los exploradores se adentraron debajo de la pirámide en la década de 1970, encontraron un montón de túneles y cámaras interesantes. En 2011, incluso descubrieron un escondite secreto de ollas de barro, piezas de obsidiana, huesos de animales, figurillas humanas y una máscara. ¿Quién sabe qué otro secreto se está ocultando? Si decides ver todo esto con tus propios ojos, tendrás que subir la pirámide utilizando los 248 escalones irregulares del lado oeste. Ten cuidado al caminar. Sudán también tiene pirámides. Las pirámides nubias no son tan grandes como las de Egipto, pero aún hay alrededor de 200 de ellas. Estas antiguas pirámides han albergado las tumbas de los faraones del reino meroítico durante casi 1000 años, quienes gobernaron Egipto desde Nubia hasta el mar Mediterráneo. Las pirámides de Meroe fueron construidas utilizando granito y arenisca roja. Oh, ¿y sabías que Sudán tiene más pirámides antiguas que Egipto? Las pirámides cushitas muestran la arquitectura indígena y las tradiciones funerarias de los reinos de Napata y Meroe en Nubia, los cuales fueron influenciados por el antiguo Egipto. Meroe, el sitio de entierro de más de 40 reinas y reyes, es el lugar de pirámides nubias más extenso. Las paredes de las tumbas muestran a los reales momificados adornados con joyas. Sus ataúdes de madera contienen arcos, carcajes de flechas y otros artefactos que señalan la relación y el comercio meroítico con las civilizaciones egipcia y griega. Así que, si estás buscando explorar algunas tumbas antiguas, podrías considerar evitar las multitudes en Egipto y dirigirte a Sudán. Volemos a Irak para ver más pirámides. Los zigurats tienen elegantes niveles escalonados y templos en terrazas. En lugar de un exterior liso, poseen niveles como un pastel, perfectos para todo el trabajo importante y rituales que se llevaban a cabo dentro de ellos. Puedes encontrar estas imponentes estructuras dispersas por Irak e Irán, y realmente son un testimonio del poder y habilidades de las personas que las construyeron. Uno de los zigurats más grandes e impresionantes es el zigurat de Ur. Es básicamente una enorme pirámide rectangular que tiene entre 20 y 30 metros de altura, con 3 niveles de terrazas y un templo en la cima. ¿Te imaginas cuántos ladrillos cocidos se necesitaron para construir eso? Prueba con 720,000 solo para la parte inferior. Este zigurat en particular fue construido para el rey sumerio Ur-Nammu. Al igual que otras, esta pirámide ha estado en pie durante miles de años, por lo que se ha desgastado un poco. Por suerte, el rey babilonio Nabucodonosor II y algunos arqueólogos acudieron al rescate en los siglos VI y XX, respectivamente. Y ahora puedes encontrarla cerca de la base aérea de Talil. El zigurat de Ur fue construido en el año 2100 a.C. por el rey Ur-Nammu para la deidad lunar Nana.
Era el edificio más alto de la ciudad y se podía ver desde kilómetros a la redonda. Era como el campanario de una catedral medieval de su época. La gente iba allí para llevar su excedente agrícola, obtener sus asignaciones de comida y buscar alimento espiritual. Lamentablemente, el templo de Nana en la cima del Zigurat no sobrevivió, pero sí tenemos algunos ladrillos esmaltados en azul que podrían haber formado parte de su decoración. Las partes inferiores del Zigurat son bastante impresionantes, sin embargo. Los arquitectos incluso incluyeron orificios en el exterior cosido del templo para permitir que el agua se evaporara de su núcleo. Dado que hemos explorado algunas de las pirámides en nuestro planeta, adoptemos una perspectiva más amplia. Se pueden encontrar en muchas partes del mundo. Egipto tiene más de 100. Hay el doble de esa cantidad en Sudán, y docenas de otras están dispersas en el Medio Oriente y China. América tiene el mayor número total de pirámides, con más pirámides que el resto del mundo combinado. Estas están ubicadas en México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Es momento de conocer más sobre la evolución de las pirámides a lo largo de la historia. La más antigua se encuentra en Egipto. Esta era una pirámide escalonada, creada al colocar una capa de piedra encima de otra. El faraón Seneferu es acreditado por crear la forma de pirámide que reconocemos hoy en día. Durante su reinado de 45 años, construyó 3 de ellas. Sus primeros 2 intentos fracasaron, pero finalmente lo logró con la pirámide roja, que es considerada la primera pirámide verdadera. Fue el hijo de Seneferu, Keops, quien construyó la Gran Pirámide de Giza, que fue la estructura hecha por el hombre más alta del mundo durante casi 4000 años. Las pirámides latinoamericanas son similares a las primeras pirámides escalonadas egipcias, pero fueron construidas de manera independiente sin conocimiento mutuo. Las de Sudán fueron construidas alrededor del 700 a.C. y son altas, pero mucho más estrechas que las de Egipto. ¿Cómo pudieron todas estas civilizaciones construir estas cosas sin siquiera enviarse mensajes? Después de todo, los aztecas, mayas y los antiguos egipcios eran tan distintos como se podría imaginar. Pero a pesar de sus diferencias culturales, todos parecían estar de acuerdo en una cosa: las pirámides eran bastante impresionantes. Las pirámides escalonadas están por todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque eran la manera más factible y estable de construir estructuras grandes y altas sin acceso a materiales de construcción más ligeros como la madera y el metal. La forma triangular con una base de 2,5 kilómetros cuadrados es la mejor manera de construir una estructura resistente, y tener una estructura en forma de cubo requeriría más material para menos altura. Ahora, en lo que respecta al diseño de pirámides, las egipcias eran como triángulos gigantes con una base de 2,5 kilómetros cuadrados, lados lisos y una cima puntiaguda. Por otro lado, los aztecas y mayas optaron por un aspecto de pastel escalonado, con escalones que conducían a una plataforma plana en la cima. Así que, aunque todas estas pirámides comparten la misma forma básica, cada una tiene su propio estilo único. Cada grupo construyó sus pirámides utilizando diferentes materiales, técnicas y ángulos de inclinación. Así que, aunque ocasionalmente puedan haberse inspirado en el trabajo del otro, solo estaban haciendo lo suyo. Las pirámides egipcias tenían lados lisos y angulados que estaban diseñados para ayudar al alma del faraón a ascender al cielo. La pirámide del Sol fue construida sobre una serie de cuevas que servían como pasaje para las deidades. Los mayas construyeron el templo de Kukulcán en Chichén Itzá para honrar a la deidad Kukulcán, generalmente representada por una serpiente. Apodada El Castillo, tiene 91 escalones en cada lado más una plataforma, lo que suma 365 escalones, uno por cada día del calendario maya. Díganme, genialocos, ¿cómo fueron construidas las pirámides? Para empezar, fueron hechas por humanos, no por una raza extraterrestre que aterrizó en la Tierra. Verán, algo que todas las pirámides tienen en común es que fueron construidas sin herramientas avanzadas o incluso la rueda. Se requirió de muchas personas para hacerlas, incluyendo trabajadores especializados y arquitectos.
Por ejemplo, se estima que 20.000 personas construyeron la Gran Pirámide de Giza y se cree que la mayoría eran trabajadores especializados. Construir pirámides fue una tarea colosal que requirió años de planificación y esfuerzo. Por ejemplo, la Gran Pirámide de Cholula, en México, tardó 600 años en completarse.